En este capítulo vas a aprender a crear un radar, utilizando un servomotor, un sensor ultrasónico y un LED. El servomotor va a mover el sensor ultrasónico de 0 a 180 grados en búsqueda de un objeto. Cuando se detecte el objeto, se va a encender el LED de color rojo. Primero veamos la conexión. Recuerda que todos los componentes de este capítulo ya los hemos revisado. El uso del servomotor en el capítulo 17 y el uso del sensor ultrasónico en el capítulo 18. En este proyecto voy a necesitar alimentar con 5 voltios tanto el servomotor como el sensor ultrasónico, y para esto voy a utilizar una fuente de alimentación externa, ya que no es recomendable usar la salida de 5 voltios cuando se trabaja con motores o varios sensores. En este caso estoy utilizando esta fuente de alimentación que me proporciona 5 voltios. Tú puedes utilizar una power bank, puedes utilizar una batería recargable, puedes utilizar pilas o cualquier tipo de conexión externa de 5 voltios. Esta fuente externa está conectada en este riel, haciendo que con el cable naranja se electrifique toda esta línea roja de 5 voltios. Y toda esta línea azul está llevada a tierra de la fuente de alimentación externa mediante este cable negro. Lo primero que hay que hacer es conectar la tierra de la fuente de alimentación externa con una tierra de la Raspberry Pico. Para eso estoy usando el pin físico número 38. Ahora veamos la conexión del servomotor. El cable rojo del servomotor está conectado al riel de 5 voltios. El cable café del servomotor está conectado al riel de tierra de la fuente de alimentación externa. Y el cable naranja del servomotor está conectado en el pin GPIO16, que es donde vamos a poder controlar el giro angular del servo. Eso sería toda la conexión del servomotor. Ahora veamos la conexión del sensor ultrasónico. Out-in, BCC, del sensor ultrasónico, está conectado mediante este cable rojo al riel de 5 voltios de la fuente de conexión externa. El cable amarillo del sensor ultrasónico, que corresponde a tierra, está conectado al riel de tierra de la fuente de alimentación externa. El pen trigger, de color naranja, está conectado en el pin GPIO15, y para poder utilizar el eco del sensor ultrasónico, estoy utilizando un divisor de voltaje. Recuerda que el eco nos va a regresar una señal de 5 voltios, por lo tanto, no podemos conectarlo directamente en un pin GPIO, porque estos solamente funcionan a 3.3 voltios. El divisor de voltaje está conformado por dos resistencias, cada una de 1000 ohmios. El cable verde, que corresponde al eco del sensor ultrasónico, está conectado a una resistencia, y la otra resistencia está conectada al riel de tierra de la fuente de alimentación externa. En el punto de conexión entre las dos resistencias está conectado este cable amarillo. El cable amarillo es el que va a estar leyendo la señal del divisor de voltaje y está conectado en el pin GPIO17. Eso sería toda la conexión del sensor ultrasónico. Ahora veamos la conexión del LED. Para el LED, solamente utilicé una resistencia de 220 ohms. La resistencia está conectada al pin GPIO0 y el pin de tierra del LED está conectado en el pin físico número 18, que corresponde a tierra. Y esto sería todo el circuito. Ahora veamos el código. Voy a importar pin y PWM. Ten en cuenta que necesito que el servomotor se mueva de 0 a 180 grados y además que, al mismo tiempo, el sensor ultrasónico pueda medir la distancia que existe de un punto a otro. Por lo tanto, necesito utilizar funciones asíncronas. Recuerda que en la lección número 19 ya expliqué de manera más detallada cómo crear funciones y cómo hacer que estas funciones sean asíncronas. Para eso voy a importar el módulo async y pero lo voy a llamar como async, de asíncrono. Además voy a importar el módulo time. Ahora voy a configurar todos los pines que se van a usar en el código. Estas son las variables. El servomotor necesita un pin PWM que está conectado en el pin GPIO16 y además es un pin de salida. El PWM va a tener una frecuencia de 50. También voy a tener las variables que corresponden al sensor ultrasónico. El trigger está conectado en el GPIO15 y es de salida, y el eco va a estar conectado en el GPIO17 y es un pin de entrada. También tengo la variable para el LED, el pin es el GPIO0 y va a ser un pin de salida. Ahora voy a crear la función asíncrona para utilizar el sensor ultrasónico. Recuerda que se necesita utilizar la palabra async para que la función se ejecute de manera asíncrona. La función se va a llamar ultrasónico. En un bucle infinito, hay que emitir la señal del sensor. Esto lo voy a hacer encendiendo el trigger, realizando una espera asíncrona utilizando la palabra await, y apagando nuevamente el trigger. Emitir esta señal me va a permitir calcular cuál es el inicio y cuál es el final de esa señal mediante bucles while.
El primer bucle va a capturar el tiempo en microsegundos desde que se emite la señal, después, cuando la señal cambie, entonces va a capturar el tiempo en microsegundos cuando se capturó la señal de regreso. De esta manera voy a poder calcular cuál es la duración total y convertirla a centímetros. Voy a usar la variable que se llama distancia, cm, que va a ser igual a, el final, menos, el inicio, dividido para, 58. Recuerda que el 58 es un valor que viene de una operación en donde se usa la velocidad del sonido. Todas estas operaciones ya las mostré en la lección número 18 de manera mucho más detallada. Una vez tengamos la distancia, voy a verificar si se encontró un objeto. La condición es que, si se encuentra con un objeto a menos de 10 centímetros, encienda el LED, en caso contrario, se apaga el LED. Finalmente, utilizando el await, voy a utilizar una espera asíncrona antes de emitir la nueva señal del sensor. Y eso sería la función asíncrona para el sensor ultrasónico. Ahora voy a crear la función asíncrona para el servomotor. Utilizando la palabra asyn, voy a definir la función llamada servo. Mediante un bucle infinito voy a mover el servomotor de 0 a 180 grados, incrementando cada grado de 4 en 4. Para eso utilizo un bucle for con la variable ang de ángulo en un rango de 0 a 180 en el que se va a incrementar de 4 en 4. Después, voy a tener que convertir ese ángulo de 0 a 180 a un ciclo de trabajo. La variable se va a llamar duty cycle y va a ser igual a la ecuación punto pendiente, que también la expliqué de manera mucho más detallada en la lección número 9 y en la lección 17. Una vez hemos obtenido el ciclo de trabajo, lo voy a asignar al servo utilizando la variable servo_pin y la función duty u16. Finalmente voy a crear una espera antes de mover el servomotor al siguiente ángulo. Esto lo hago para que el movimiento del servomotor no sea tan rápido. Utilizando la palabra await, asigno una espera de 50 milisegundos. Posteriormente voy a realizar exactamente lo mismo, simplemente que en este caso voy a decrementar los ángulos. En este nuevo ciclo se empieza en 180 y termina en 0, además, voy a decrementar de -4 en -4, el resto es exactamente lo mismo. Esto sería la función asíncrona para utilizar el servomotor. Ahora voy a crear la función main. Recuerda que la función main es la función principal, por lo tanto, usando la función async, voy a definir la función main, en donde voy a ejecutar las dos funciones al mismo tiempo. Usando un await y el módulo async, con su función gate, voy a llamar a la función ultrasónico y la función servo al mismo tiempo. Y para finalizar tengo que inicializar la ejecución. Para eso utilizo el módulo async, con su función run, que me permite iniciar la ejecución. Y voy a llamar a la función principal que se llama main. Esto sería todo el código. Veamos cómo funciona. Como puedes ver ahora el servomotor está girando de 0 a 180 grados y al mismo tiempo el sensor ultrasónico está capturando la distancia que existe de un punto a otro. Como no está capturando distancias de menos de 10 centímetros, el LED permanece apagado. Sin embargo, en cuanto pongo un objeto a menos de 10 centímetros del sensor ultrasónico, el LED se enciende. Y esto sería el funcionamiento del proyecto radar. Recuerda que todos los códigos de este curso se encuentran en mi repositorio de GitHub. Te dejo el link en el primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo.